En este ejercicio nos dicen que sabiendo que el módulo de un vector u es 3 y de otro vector v es 5 y que los vectores forman un ángulo de 120 grados, primero hallemos esta expresión u más v más 2u y segundo que hallemos el módulo de la suma de u y v de dos formas distintas. Bien, en el primer apartado debemos calcular el producto escalar de u por el vector combinación lineal de v y u, que es v más 2u. Bien, para ello aplicamos la propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma de vectores. Y tenemos u por v más 2 por u, 2u al cuadrado. Bien, aplicando la definición de producto escalar, esto es módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman, que nos dicen que es 120 grados, más dos veces el producto escalar de un vector por sí mismo, recordamos que era el módulo de ese vector al cuadrado. Por tanto, tenemos aquí módulo por módulo 3 por 5 por el coseno de 120. El coseno de 120 menos 1/2. Más dos veces el módulo de u al cuadrado, es decir, 9. De manera que tenemos menos 15/2 más 18, y esto es menos 15 más 36, 21 partido por 2. Bien, en el apartado B nos piden hallar el módulo de la suma de u más v de dos formas distintas. Bien, la primera, lo que vamos a hacer es hacer el producto escalar de la suma de u por v, u más v, por sí misma, por u más v. Y aplicamos nuevamente la propiedad distributiva haciendo u por u al cuadrado, más u por v, más v por u, más v por v, v cuadrado. Bien, esta es la misma expresión, es conmutativa, por lo tanto es 2 veces u por v. El producto escalar de un vector por sí mismo, el módulo del vector al cuadrado, más 2 veces el producto u por v, que es módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman, 120, más el módulo de v al cuadrado. Por lo tanto tenemos 3 al cuadrado, 9, más 2 por 3 por 5, 15, por coseno de 120 menos 1/2, y más v al cuadrado, que es 25. Por tanto, tenemos, esto es menos 15 más 25, 10, más 9, 19. Ahora bien, u más v por u más v es u más v al cuadrado. Y el producto escalar de un vector u más v es un vector. Por sí mismo hemos visto que es la suma o el módulo del vector al cuadrado. Y esto es 19. Por lo tanto, el módulo es la raíz cuadrada de 19. Primera forma de haber calculado el módulo de la suma de los dos vectores. Realizamos el producto
escalar de la suma por sí misma, obtenemos el resultado 19, pero este producto escalar coincide con el cuadrado del módulo de la suma. Por lo tanto, tomando raíz cuadrada, obtenemos el valor. Vamos con la segunda forma. Tenemos aquí los vectores u y v representados con su ángulo de 120 grados. Vamos a ponerlo aquí fuera, 120. Y vamos a representar el vector suma de u más v. Recordamos, se trazan paralelas a los vectores respecto del extremo de cada vector. Bueno, esto bien hecho sería aproximadamente más por aquí, pero bueno. El vector u más v sería aproximadamente ese vector que va del origen común al extremo opuesto del paralelogramo. Vector u más v. Bien, ahora considerando cualquiera de los dos triángulos que se forman, tenemos que este lado, esta base, es el módulo del vector u. La longitud del lado del triángulo es el módulo de u. Este lado es el vector v, aunque está un poco mal dibujado, pero su magnitud, su longitud es módulo de v. Y este lado azul, su magnitud, su longitud es el módulo precisamente de u más v, que es lo que tenemos que hallar. Bien, pues vamos a aplicar a este triángulo, por ejemplo, el teorema del coseno. Observamos que conocemos estos dos lados, su valor, y este ángulo, que es el suplementario de 120. Prolongamos el lado y es suplementario de 120, por lo tanto es un ángulo de 60 grados. De manera que por el teorema del coseno que recordamos aquí, si tenemos un triángulo ABC de lados A opuesto al vértice A, B y C, el teorema del coseno nos dice que un lado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman los dos lados, que es en este caso el ángulo A opuesto al lado A. Bien, aplicando entonces el teorema del coseno a nuestro triángulo y nuestros lados que tienen por longitud los módulos, tenemos que este lado al cuadrado, el módulo de u más v al cuadrado, es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, u al cuadrado más v al cuadrado, menos dos veces el producto de los lados, u por v, módulo, por el coseno del ángulo que forman los dos lados, que es 60 grados. Por tanto, sustituyendo, u al cuadrado 9, v al cuadrado 25, menos 2 veces 3 por 5 por el coseno de 60, que es un medio. Tenemos 25 más 9, 34, y 3 por 5, 15. 34 menos 15, 19. De manera que hemos concluido como antes que la suma, el módulo de la suma al cuadrado es 19. Por lo tanto, el módulo de la suma es la raíz de 19. Dos formas distintas de calcular el módulo de la suma de dos vectores.